Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos un nuevo día, por darnos vida y el deseo de estar en tu casa, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado porque sabemos, Señor, que tú no desprecias el corazón contrito y humillado, Señor. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es el pan que necesitamos cada día y cada momento, Señor. Tu palabra dice que la Biblia es nuestra luz, nuestra esperanza y la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo y gracias por los que estamos aquí y aquellos que van a escuchar la palabra. Señor, que esa palabra vaya en el poder de tu Espíritu Santo para que haga el efecto en nuestras vidas y en nuestro caminar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el único Dios que nos ama, el único Dios que tiene misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu obra y gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Amén. Vamos a ir a Isaías 9, versículo 6 y 7. El profeta Isaías fue un profeta que anunció lo que iba a venir muchos años. Y ese profeta lo he estado yo escuchando en estudios. Está muy bonito y fue muy, como quisiera decir yo, muy excelso, no en lo presente, sino en el futuro. Él habló muchas cosas de muchos años antes. Por eso nosotros en Cristo Jesús no tenemos que esperar ni ver para creer, sino que la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos enseña lo que está sucediendo y lo que va a suceder, pero también lo que tenemos para nosotros cada día. Ahí el profeta en el capítulo de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta estaba anunciando primeramente Israel fue el pueblo de Dios, pero un pueblo que como nosotros a veces tenemos cabeza dura. Un momento o escuchamos la palabra y otro momento hacemos lo que la mente nos dice o la carne nos dice. Pero si nosotros, como ahora cristianos, como hijos de Dios, estamos siempre en la palabra, no debemos de preocuparnos ni de andar ansiosos. Decía una supervisora en mi trabajo: nunca andemos todos despeinados por lo que está pasando, porque eso no nos ayuda. Especialmente en la área de nuestro cuerpo. Si andamos todo el tiempo ansiosos, eso afecta nuestra vida, nuestra salud. Pero ¿cómo vamos a quitar esa ansiedad o esas preocupaciones? La palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que ya Dios hizo. Por ejemplo, Dios mandó a su Hijo, no para castigar al mundo, sino para salvar al mundo y para que el mundo tuviera paz. Por eso el Señor, cuando comenzó su ministerio, Él dijo: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar las buenas nuevas. Él no vino a señalarnos el pecado, Él vino a enseñarnos y
y a practicar el reino de Dios. Y todo lo que hizo el Señor fue el reino de Dios. Ayer estaba yo mirando el estudio del profeta Jeremías. Y es muy chistoso porque, bueno, tenemos que tener cuidado, pero muchas cosas, mi esposa me dice, ¿y está en la Biblia? Pues no está, porque la palabra dice que si todo lo que pasa en nuestra vida o en nuestro caminar, como dice la palabra, si se escribiera todo lo que el Señor hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Dios se enfocó solamente en lo que nos iba a servir a nosotros y en lo que era productivo para nosotros. Él no se enfocó tanto. Lo único que me gusta es cuando dice que cuando Jesús nació, dice, Él crecía en sabiduría y en conocimiento y en el favor de Dios y de los hombres. Cuando nosotros andamos en la palabra de Dios y en la paz de Dios, el mundo va a decir, ¿estos qué tienen? ¿O qué les pasa? ¿No ven todo lo que está pasando o no ven? No, nosotros sabemos que cuando la paz de Cristo esté en nosotros, nosotros no nos vamos a despeinar, no nos vamos a andar todos, porque eso no nos ayuda. Por eso dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová, hablando la palabra de Dios. Porque nosotros como personas no podemos, como dijo el Señor, ni poner un cabello en nuestra cabeza, ni aumentar vamos a ir al día para que a ver si nos mejora la situación. No, nosotros no podemos hacer nada, solamente el Señor. Por eso en el libro de Filipenses 4:6 dice, no estés afanoso, presentar nuestras peticiones con acción de gracias a Dios y Él tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Él conocía el embrión que estaba en el vientre de nuestra madre y Él sabía qué iba a hacer, cómo se iba a llamar. Y déjeme decirle, para Él no se le esconde nada. Sus ojos conocen todo y sus oídos oyen todo. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos y está lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador y Él es el que conoce todas nuestras necesidades. Vamos a ir a Filipenses 4:6 porque me gusta lo que dice el versículo 7. Filipenses 4. Vamos a leer el versículo 7. Por eso es muy necesario. Yo antes no conocía nada de esto. ¿Por qué? Porque primeramente este libro no era apetitoso. Y este libro no lo entendía. Ahora tampoco lo entiendo, pero un poquito más. Me gozo cuando lo abro y veo algo que necesito yo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces como personas nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las situaciones, pero sin embargo no sabemos que ya Dios tiene controlado todo. Por eso la palabra de Dios nos dice, no estemos ansiosos, no estemos preocupados. Allá más adelante dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dejémoselo a Dios, vamos a decirlo así, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Así como un niño tiene todo el pensamiento o toda tranquilidad o paz, porque sabe que sus padres lo van a cuidar, lo van a dar lo que él necesita. Así Dios quiere que nosotros también.
Por eso dijo el Señor, el que no se haga como un niño no recibirá el reino de Dios. No quiere decir que tenemos que hacer un niño, no, sino que creamos como los niños. Pásale, sí. Entonces, Dios es lo que nos pide solamente, que pongamos todo en sus manos, que creamos su palabra y Él va a hacer todo lo que nosotros necesitamos. Porque Él es nuestro Creador, Él es el que conoce todas nuestras necesidades. Por eso, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice que solamente podemos nosotros caminar y descansar en Dios porque Él lo tiene todo. Hebreos 12, capítulo 2. Yo antes decía, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? ¿Cómo yo voy a conseguir esto? Por la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús o poniendo la confianza en Dios. Dice, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puso delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente poniendo los ojos en Jesús y la confianza en Jesús, que murió, pero que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Cuando usted o cuando yo vienen las situaciones adversas, no podemos sostenernos por nosotros mismos, porque vamos a parar en otro lugar que no es el que Dios ha escogido para nosotros. Como lo decían de antes, no podemos preocuparnos, no, porque eso afecta nuestra vida y nuestro sistema. ¿Y dónde vamos a ir a parar? Quizá al hospital. Pero Dios quiere evitarnos todo eso. Él no quiere que nosotros andemos como el mundo. El mundo anda a ver si ahora me va bien o a ver si ahora tengo suerte. No. Dios ya nos dio todo, nomás lo que falta es creer. Porque el creer la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra. Nosotros no podemos decir yo soy hijo de Dios porque si no lo hemos visto, si no hemos abierto este libro, nosotros no. Yo soy fulano de tal, hijo de tal. Pero ahora la Biblia dice que nosotros tenemos un padre que nos guarda, un padre que nos cuida y un padre que tiene cuidado de nosotros, que es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Por eso cuando allá en Juan 3:3, aquel grande hombre de la ley fue a Jesús. Él sabía la ley, él sabía el mandamiento, pero sin embargo él no sabía que un día podía ir al reino o entrar al reino de Dios. Sí. Es en Juan 3:3, el personaje es Nicodemo y fue y le dijo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios. Dime tú qué tengo que hacer o qué tengo que conseguir para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Dice, tienes que nacer de nuevo. Si nosotros, o al menos cuando yo no conocía al Señor, yo decía, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo van a nacer de nuevo si ya? Y fue lo que le dijo él. Señor, si ya estoy viejo, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Él no estaba diciendo en lo natural,
Porque la palabra de Dios no es natural, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso él no lo entendió, pero le dijo, tienes que nacer de nuevo. Por eso la Biblia dice allá en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Porque ese nacimiento es solamente por el Espíritu. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, que es Espíritu y es vida, nosotros nos vamos a confundir y vamos a estar como Nicodemo. Podemos tener toda la ciencia, todo el conocimiento de esta vida, aunque no es malo. Pero para entrar al reino de Dios, eso no sirve. Solamente creer la palabra de Dios. Por eso Dios dejó este libro y nos dejó a aquellos hombres que fueron inspirados por su espíritu para dejarnos la palabra escrita, para poder estudiarla y para poder practicarla. Como decía hace domingos atrás, grandes hombres de la ley y grandes profetas conocieron la palabra, hicieron grandes milagros, grandes cosas, pero sin embargo hubo momentos que cuando ellos se descuidaron, hicieron cosas que no estuvieron ni hicieron cosas buenas hasta para nosotros. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo? Dijo, Señor, a los 100 años. Dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Dice que él creyó. Y Sara, escuchando lo que Dios le había dicho, ella se rió, como diciendo, a esta edad yo podré tener un hijo. Porque a veces nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Pasaron 5 años y nada de ese hijo. Le dijo, Abraham, aquí está mi sierva. Quizá Dios por medio de ella nos va a dar hijo. Cuando nosotros hacemos decisiones o cosas fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias. Y esas consecuencias las miramos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y lo que Él dice, como dice, la palabra de Dios permanece en los cielos y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que Dios dice, eso se cumple, pero no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Juan 14:27. Yo siempre me gusta estudiar la Biblia mañana, en mediodía, en la tarde y a veces en la noche. Porque la palabra de Dios como decimos los mexicanos, me aplaca lo que me da el día. A veces que hay días que son tremendos, pero que cuando estamos en la presencia de Dios o en su palabra, como que es un refrigerio. Entonces, tenemos que estar en la palabra y abrir la palabra porque en ella encontraremos la paz. Juan 14, versículo 23. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando usted está en la presencia de Dios o cuando usted camina con Dios, todas las cosas que perturban nuestra alma, nuestro espíritu, no se encuentran por ningún lado, porque la presencia de Dios lo llena todo. Por eso dice que en la presencia de Dios hay paz
hay gozo en el espíritu de la palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros o el hombre natural no entiende las cosas naturales porque la palabra de Dios se debe de entender por el espíritu. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, porque cuando nacimos de nuevo, nacimos del espíritu y entonces ya nuestra nueva naturaleza entiende las cosas de Dios. Por eso es muy bueno nosotros, Hebreos, en el libro de Hebreos lo dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nos alejamos de Dios, vienen las cosas del mundo y las cosas del mundo por un momento traen placer, pero sin embargo, con el tiempo, si usted camina en esas, usted va a tener problemas. Y no es que no tengamos problemas los que andamos con el Señor, porque tenemos un enemigo que siempre está acusándonos y siempre está tentándonos. Por eso cuando Dios le preguntó a Satanás o al diablo, ¿de dónde vienes? Pues me fui a dar una vuelta allá por la tierra. Le dice Dios, ¿no viste a mi siervo Job? Eso es un hombre íntegro, un hombre de Dios, que teme a Dios y que ama a Dios. ¿Cómo no? Si le das la riqueza y le dices todo. Dios conoce y Satanás conoce a Dios y tiene entrada con Dios, pero no para tener un tiempo con Él, sino para ir a acusarnos. Y es lo que está en nuestra mente o nuestra alma cuando dejamos de caminar con Dios. Comienza la carne y comienza la mente a ver lo que no vemos. Por eso aquellos grandes hombres fallaron cuando ellos se descuidaron de caminar con Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos guerra, pero no contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. A veces no los miramos. Yo siempre, para hacerle entender a la gente que no conoce todavía al Señor, les digo, Dios usa hombres para traer su palabra, su mensaje, pero también el diablo usa personas para traer su mensaje. ¿Por qué? Porque hay dos reinos que siempre están. Por eso dijo el Señor que si nosotros no nos afirmamos o no estamos con un Señor, vamos a estar con dos y vamos a estar aquí, vamos a estar allá, y eso nos va a traer confusión y a veces muerte. No estoy diciendo muerte física, sino separación de Dios. ¿Qué es lo que siempre nos tiene en contacto con Dios y en la paz de Dios? Colosenses 3, 15, 17 dice que la paz de Dios reine en vuestros corazones, no en nuestra mente, porque nuestra mente es muy fluctuante. Esa siempre anda vagando, como dice Santiago. Siempre anda como la ola del mar, que ahorita está furiosa y en rato está quieto. Colosenses 3, vamos a leerlo porque a veces como hombres hablamos cosas y a veces fuera de onda, como dice el dicho. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Antes, cuando yo estaba en el mundo, esto no era bueno. Estaba platicando a mi hermana. Cuando yo andaba en el mundo me gustaba la música más del mariachi. Y a veces cuando luego todavía mi alma se alegra, pero eso tenemos que dejarlo porque eso es temporal. Y esa clase de ambiente o esa clase de gozo nos trae a malas cosas. Por eso tenemos que enfocarnos en la palabra y tratar de caminar en la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede caminar en la palabra y hacer lo que la palabra nos pide si no es por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Dios o el Señor Jesús iba a morir? Le dijo a sus discípulos, yo voy a morir, voy a ir al Padre. Pero cuando yo me vaya voy a decirle al Padre que les mande el Espíritu Santo, porque Él les enseñará todas las cosas, les enseñará toda la verdad. Y Él estará con ustedes y caminará con ustedes para que sigan lo que yo no terminé. Cuando ellos oyeron eso se entristecieron y dijeron, pues no, que tú eras el Mesías y que tú no ibas a morir. Déjame decir, si Jesús no hubiera muerto, no estuviéramos aquí. Porque el propósito de Dios era que Jesús viniera para que nos quitara el viejo hombre o el pecado que nos asedía cada momento y cada día. Por eso Él vino a morir, para quitar el pecado del mundo. Y no solamente a morir, porque si hubiera muerto, entonces nosotros no tampoco estuviéramos aquí. El propósito de Dios era que Jesús viniera para pagar el pecado por usted y por mí, y para que Él muriera, porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús era vida y vida en abundancia. Y no solamente vida, sino la paz de Dios. Yo quiero terminar con esto. Si usted no siente que la paz de Dios está con usted, póngase de rodillas y dígale, Señor, yo quiero esa paz. Porque yo no puedo estar quieto, yo todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que veo, me trae ansiedad. Y Dios no quiere esa ansiedad para usted ni para mí. Dios quiere que nosotros disfrutemos la paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz de lo que muchos dicen, yo tengo paz, tengo todo, tengo carro, tengo mujer, tengo hijos, tengo dinero. Esa paz no es la que Dios nos quiere dar, sino la paz que en medio de situaciones esa paz no se vaya, porque es la que sobrepasa todas las cosas de esta tierra. Usted dirá, ¿cómo la puedo conseguir? Primeramente podemos conseguirla cuando creamos y confesemos que nosotros somos hombres pecadores, primeramente. Y que reconozcamos que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Muchos dicen, bueno, yo creo que Él murió, pero no creemos que murió por nuestros pecados. Yo no sabía que yo era pecador, yo me creía mejor que mi vecino. Pero sin embargo, cuando Dios a través de su Espíritu Santo, por su gracia, me hizo entender, yo le pedí perdón. Y es lo que tenemos que pedir en esta mañana. No tiene que ofrecerle nada, nomás confiese su pecado y Dios le traerá la paz
que usted necesita y que yo necesito. Incline su cabeza y vamos a hacer esta oración. Si usted la hace de corazón, Dios va a escucharlo y Dios va a perdonarlo, y la paz que sobrepasa el entendimiento humano va a reposar en usted. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque sé que tú eres Dios y sé que tu Hijo vino a pagar el precio en esa cruz. Jesús, gracias por ir a esa cruz y morir por mí, por mis pecados. Gracias te doy porque tu palabra dice que por tu sangre que derramaste, mis pecados pueden ser lavados. Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados, pero también, Señor, te pido que me ayudes a vivir una vida diferente, una vida en el Espíritu, para que yo pueda entender tu palabra y hacer tu palabra. Señor, gracias por perdonarme y gracias, Jesús, por ir a esa cruz y limpiar mi pecado. Si usted ha hecho esa confesión, quizá usted no sintió nada, pero el Señor escuchó esa palabra y el Señor va a tomar en cuenta y va a ayudarle cuando usted abra este libro y siga caminando en lo que dice este libro. Que Dios me lo bendiga, pero también quiero decirle que puede escuchar estos estudios cuando usted tenga tiempo o cuando usted se sienta necesitado. Los va a escuchar a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Cada día o en el día que usted tenga tiempo. Que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz y bonito día. Y nos estamos mirando el domingo que viene. Que Dios me los bendiga. Amén.